Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave de la contabilidad financiera, el estado de flujos de efectivo, basándonos en la NIC 7. Y para eso vamos a usar un caso práctico súper interesante de la empresa Nova S.A. que preparó Pascual Ayala Zavala. La idea es, entender bien cómo se arma este estado financiero, por qué es tan importante y, más que nada, qué nos dice sobre la salud real, la salud de caja de una empresa, ¿no? Más allá de si ganó o perdió en el papel. Vamos a revisar los datos del balance y del estado de resultados de Nova para los años 1 y 2. Ejemplo clarísimo. Muestra una utilidad de 88,600 soles en el año 2, pero, fíjate, el efectivo cae de 100,000 a solo 3,000 soles. Una caída brutal. ¡Wow! Sí, suena totalmente ilógico a primera vista. Pero claro, ahí está el meollo del asunto. La ganancia contable no siempre significa dinero en el bolsillo para pagar las cuentas. Y justo por eso vamos a explorar los dos métodos que existen para armar este estado. El método directo y el indirecto. Vamos a ver cuál prefiere el IASB, que es el organismo que hace las normas, por qué prefiere uno y cuál es el que más se usa en la realidad. Bueno, empecemos a desmenuzar esto. A ver, antes de meternos con los métodos, repasemos rápido las cifras más importantes de Nova S.A. que tenemos aquí. Si comparamos el año 1 y el año 2, lo primero que salta a la vista es ese aumento gigante en las cuentas por cobrar, ¿no? Pasan de 50,000 a 200,000 soles. Muchísimo. Sí, también suben bastante las mercaderías, de 5,000 a 22,000. Y aparece propiedad, planta y equipo por 120,000 en el año 2, que antes no estaba. Y del otro lado, en los pasivos, también crecen las cuentas por pagar a proveedores y aparecen obligaciones financieras nuevas por 10,800. El estado de resultados nos dice ventas por 370,000 y esa utilidad final de 88,600 soles. Exacto. Todos esos cambios en el balance son como las piezas del rompecabezas para entender a dónde se fue o de dónde vino el efectivo. Lo que hace el estado de flujos de efectivo es justamente ordenar esas entradas y salidas de dinero, y las pone en tres categorías principales. Primero, las actividades de operación, que es, digamos, el negocio del día a día. Luego, las actividades de inversión, comprar o vender activos de largo plazo, como máquinas o edificios. Y tercero, las actividades de financiamiento, cómo se consigue plata que no es de la operación. O sea, préstamos, emisión de acciones, ese tipo de cosas. El material que usamos de base tiene una hoja de trabajo, que es una herramienta súper útil, la verdad, para hacer los cálculos, los ajustes y separar bien qué fue movimiento de caja y qué no. Perfecto. Empecemos entonces con el método directo. Este es el que, según dices, recomienda el IASB. ¿Cómo funciona exactamente? El método directo, como el nombre sugiere, te muestra de frente los cobros y los pagos de efectivo que vienen de la operación principal. Es como si miraras directamente la caja registradora del negocio, ¿no? Las entradas y salidas brutas de la operación. Si seguimos la hoja de trabajo del caso de Nova S.A., mira, para las actividades de operación, lo primero es calcular cuánto se cobró realmente a los clientes. Las ventas fueron 370,000 soles. Pero, y este es el punto clave, las cuentas por cobrar aumentaron un montón, 150,000 soles, la diferencia entre 200,000 y 50,000. Ese aumento significa que mucha de esa venta se quedó en la calle, pendiente de cobro. Entonces, el efectivo que sí entró de clientes fue 370,000 de ventas, menos esos 150,000 que aumentaron las cuentas por cobrar. Nos da 220,000 soles cobrados. Entendido, entiendo. Una cosa es facturar y registrar la venta, y otra muy distinta es tener el dinero contante y sonante. La diferencia es vital, como se ve aquí. Justamente. Después vienen los pagos de la operación. El pago a proveedores es un poquito más complejo de calcular. Se parte del costo de ventas, que fueron 180,000 soles, pero hay que ajustarlo por cómo cambiaron los inventarios y las cuentas por pagar. Las mercaderías subieron 17,000 soles. Eso implica que se usó efectivo o crédito para comprar más stock. Y las cuentas por pagar a proveedores subieron 40,600 soles. Esto sugiere que se pagó más lento, o sea, se conservó efectivo. La hoja de trabajo hace esos ajustes y llega a un pago efectivo a proveedores de 211,400 soles.
Y además, se identifica un pago de remuneraciones, sueldos, digamos, por 12,000 soles. A ver, entonces tenemos cobros a clientes por 220,000. Y los pagos de operación son 211,400 a proveedores más 12,000 de sueldos. Eso suma 223,400 soles de salidas operativas. Correcto. Y si ahora calculamos el neto de la operación, 220,000 que entraron menos 223,400 que salieron, Da negativo. da negativo, menos 3,400 soles. Ajá. Ahí está, una parte clave de la explicación del misterio inicial. Aunque la empresa tuvo utilidad bruta, utilidad neta, en la realidad, en el día a día de la caja, sus operaciones consumieron 3,400 soles. Y la razón principal parece clarísima. Ese aumento gigante en las cuentas por cobrar. Se cobró mucho menos de lo que se vendió. Diste en el clavo. Esa es la historia que cuenta la operación. Ahora vamos a las actividades de inversión. En el caso de Nova S.A., lo más importante aquí es el pago por compra de propiedad, planta y equipo, lo que llamamos PPE. Vimos que el saldo de PPE en el balance subió 120,000. Pero ojo, el efectivo que salió no es necesariamente 120,000. Hay que considerar la depreciación del año, que es un gasto que no mueve caja. En este caso, 34,400 soles. Y también si se financió una parte. El balance muestra cuentas por pagar diversas PPE por 20,000. Parece que algo se compró a crédito. La hoja de trabajo hace estos ajustes para ver cuánto efectivo realmente salió por comprar esos activos. Y el cálculo da 134,400 soles. Una salida fuerte de dinero. Clarísimo. Invirtieron fuerte en activos fijos, quizás para crecer, y eso se llevó 134,400 soles de la caja. Esto ya explica gran parte de la caída total, ¿no? Sin duda, es un número muy significativo. Y nos queda la última categoría, las actividades de financiamiento. Aquí vemos cómo la empresa consiguió fondos que no vinieron de la operación ni de vender activos de inversión. Y vemos dos fuentes claras en el balance. Primero, la cuenta capital subió 30,000 soles. Eso sugiere nuevos aportes de los dueños o accionistas. Y segundo, apareció una cuenta nueva, obligaciones financieras, con 10,800 soles. Eso indica que tomaron un préstamo. Entiendo. Entonces, sumando esas dos entradas de dinero, el flujo neto de financiamiento es positivo. 30,000 de capital más 10,800 de deuda. Da 40,800 soles. O sea, la empresa tuvo que buscar plata afuera. Correcto. Y ahora sí, podemos armar la película completa. Sumamos los flujos netos de las tres actividades. Operación, que fue menos 3,400. Más inversión, que fue menos 134,400. Más financiamiento, que fue plus 40,800. Eso da, una disminución neta de efectivo de 97,000 soles en el año 2. Exactamente. Y la prueba de fuego es ver si esto cuadra con el balance. Nova S.A. empezó el año 2 con 100,000 soles en caja. Si le restamos esta disminución neta de 97,000 que calculamos, llegamos a 3,000 soles. Exacto. Los mismos 3,000 soles que aparecen como saldo final de efectivo en el balance del año 2. Todo cierra. El método directo nos mostró clarito de dónde vino y a dónde fue el dinero en cada tipo de actividad, especialmente en la operación. Sí, muy potente el método directo, sobre todo por ese detalle de cuánto se cobró y cuánto se pagó realmente en la operación. Ahora, vamos al otro método, el indirecto. ¿Cómo hace este para llegar al mismo resultado final, a esa disminución de 97,000, pero empezando desde la utilidad? Suena diferente, ¿verdad? Para llegar al mismo sitio, especialmente para el flujo operativo. El método indirecto no te detalla los cobros y pagos brutos. Lo que hace es partir de la utilidad neta, la que está en el estado de resultados, y le aplica una serie de ajustes. Esos ajustes son para, digamos, limpiar la utilidad de todo lo que no fue movimiento de efectivo real de la operación. Aquí es donde se ve perfecto por qué esa utilidad de 88,600 no fue caja. El punto de partida entonces es la utilidad del ejercicio, 88,600 soles. Ok. Lo primero es sumar de vuelta todos los gastos que se restaron para calcular la utilidad, pero que en realidad no significaron una salida de dinero en el periodo. El ejemplo clásico, y que tenemos en Nova, es la depreciación. En el año fue de 34,400 soles. Este monto se suma. ¿Por qué? Porque la depreciación redujo la utilidad en el papel, pero la plata nunca salió de la empresa por ese concepto en ese año.
Es un gasto no monetario. De acuerdo. Entonces, partimos de 88,600. Le sumamos los 34,400 de la depreciación. Eso nos da 123,000. Todavía estamos lejísimos del flujo operativo de menos 3,400 que nos dio el método directo. Faltan los ajustes por los cambios en el capital de trabajo, ¿verdad? Exacto. Aquí viene la parte crucial del método indirecto. Ajustar por cómo cambiaron las cuentas del balance que sí están ligadas a la operación del día a día. O sea, activos y pasivos corrientes operativos. Veamos cómo aplica para Nova. Primero, el aumento en cuentas por cobrar comerciales. Ya vimos que fue de 150,000 soles. Este aumento se resta. Se resta. ¿Por qué? Porque si tus cuentas por cobrar subieron, significa que una parte de lo que vendiste y que sí sumó a la utilidad, no la cobraste. Para llegar al efectivo, tienes que quitar ese monto que está pendiente, que no está en la caja. Por eso restamos 150,000. Ah, claro. Tiene sentido. Segundo, el aumento de inventarios, mercaderías. Subieron en 17,000 soles. Este aumento también se resta. La lógica es parecida. Si tienes más inventario al final del año, quiere decir que usaste efectivo o crédito para comprarlo o producirlo, y ese inventario todavía no se vendió y cobró. Es plata invertida en stock. Restamos 17,000. Ok, otro ajuste negativo. Y tercero, el aumento en cuentas por pagar comerciales. Subieron 40,600 soles, de 5,000 a 45,600. Este aumento en cambio se suma. Se suma. ¿Por qué? Porque si le debes más a tus proveedores, significa que, en neto, pagaste más lento o te financiaste con ellos. Conservaste efectivo que de otra forma hubiera salido. Actúa como una fuente de fondos temporal de la operación. Por eso sumamos 40,600. Es importante esto. A veces la etiqueta puede confundir, pero un aumento en cuentas por pagar siempre libera caja operativa, por eso suma. A ver, déjame hacer la cuenta completa entonces. 88,600 de utilidad neta. Ajá. Más 34,400 de depreciación. ¿Sí? Menos 150,000 del aumento de cuentas por cobrar. Correcto. Menos 17,000 del aumento de inventarios. Bien. Más 40,600 del aumento de cuentas por pagar. El resultado es menos 3,400 soles. Increíble. Llegamos exactamente al mismo flujo de efectivo de operación que habíamos calculado con el método directo. Tal cual. Es como usar dos caminos distintos para llegar al mismo resultado operativo. Y una vez que tienes ese flujo operativo por el método indirecto, menos 3,400, las otras dos secciones, la de inversión y la de financiamiento, esas se calculan y presentan igual que en el método directo. Ah, ok. O sea, el flujo de inversión sigue siendo menos 134,400 y el de financiamiento sigue siendo plus 40,800. Esas partes no cambian de método. Por lo tanto, la suma total, menos 3,400 menos 134,400 más 40,800, nos lleva sí o sí a la misma disminución neta de efectivo de 97,000 soles. Y por ende, al mismo saldo final de caja de 3,000 soles. Cuadra perfecto. Aquí es donde se pone súper interesante comparar, ¿no? Los dos métodos te dan el mismo número final para el flujo operativo y el neto total. Pero te cuentan la historia de maneras muy diferentes. El método directo me dice, mira, entró tanto de clientes, salió tanto para proveedores, tanto para empleados. Me da el detalle crudo del movimiento de caja operativo. Exacto. Te muestra, digamos, la capacidad pura de la empresa para generar efectivo con su negocio principal. Es una visión muy, directa, de la liquidez que genera la operación. En cambio, el método indirecto me dice, la utilidad fue esta, pero no se hizo todo efectivo porque una parte se quedó en cuentas por cobrar, otra parte se fue a inventarios, nos financiamos un poco con proveedores y además hubo un gasto, como la depreciación, que no fue salida de dinero. O sea, el indirecto me explica el porqué de la diferencia entre la ganancia del papel y el efectivo real de la operación. Captaste perfectamente la diferencia fundamental. Y justamente por esa información distinta que dan, es que el IASB, el organismo internacional que hace las normas NIF, recomienda usar el método directo. El argumento es que saber los cobros y pagos brutos, lo que te da el método directo, le sirve más a la gente que usa los estados financieros, piensan inversores, bancos, para proyectar cómo van a ser los flujos de efectivo futuros de la empresa. Claro. Ver cuánto se cobra de clientes o se paga a proveedores
te da una idea más clara de qué tan eficiente es la empresa manejando su capital de trabajo y su capacidad real de generar liquidez a futuro. Tiene toda la lógica. Si veo que año tras año los cobros son mucho menores que las ventas, es una bandera roja importante. Pero entonces, si el directo es el preferido por el IASB, ¿por qué dices que en la práctica se ve mucho más el método indirecto? El propio caso que estamos viendo menciona que a menudo se saltea la preparación del método directo. Sí, es una buena pregunta, y la respuesta tiene que ver con razones muy prácticas, del día a día de las empresas. Primero, armar el estado de flujos por el método indirecto suele ser más fácil con la información que ya tienen los sistemas contables normalmente. La utilidad neta, la depreciación, los saldos del balance, cuentas por cobrar, pagar, inventarios, son datos que ya tienes listos cuando preparas el balance y el estado de resultados. Hacer la conciliación es, digamos, relativamente sencillo con eso. Entiendo. En cambio, el método directo te pide juntar información específica sobre los cobros y pagos brutos y clasificarlos bien. Cuánto de clientes, cuánto a proveedores, cuánto de sueldos. Esto puede necesitar sistemas de información más detallados o, bueno, más trabajo manual de análisis para juntar esos datos. Cosa que no todas las empresas tienen o quieren hacer porque lo ven muy trabajoso. Y además, no hay que olvidar que el método indirecto sí te muestra explícitamente esa conexión, esa conciliación entre la utilidad y el flujo operativo. Y eso a muchos analistas y gerentes les parece súper útil para entender justamente por qué la ganancia no es igual a la caja. Muy claro. O sea, conveniencia y el valor de la conciliación explican por qué el indirecto es tan común. Entonces, volviendo a nuestro caso, a Nova S.A., ¿qué conclusiones finales sacamos después de analizar su flujo de efectivo? ¿Cuál sería el diagnóstico? Bueno, el análisis del flujo de efectivo de Nova S.A. nos deja varias cosas muy claras. Primero, confirma fuerte eso de que aunque fue rentable en el papel, con esos 88.600 de utilidad, sus operaciones centrales en realidad consumieron caja, 3.400 soles negativos. Y la causa principal, como vimos, fue ese aumento enorme en cuentas por cobrar y también en inventarios. Esto podría indicar problemitas en cómo manejan el crédito a clientes o quizás que se acumularon de stock. Una señal de alerta operativa. Definitivamente. Segundo, se ve una apuesta muy fuerte por crecer o renovar sus activos fijos. La inversión en PPE fue altísima. Se llevó 134.400 soles de efectivo. Tercero, nos muestra que para poder cubrir ese hueco de efectivo de la operación y además hacer esa inversión tan grande, la empresa tuvo que salir a buscar plata fuera. Consiguió 30.000 de capital, seguramente de los socios, y 10.800 de deuda bancaria. Se endeudó y pidió más capital. Exacto. Y cuarto, y este es quizás el punto más delicado si miramos a corto plazo. La empresa termina el año con un nivel de efectivo bajísimo, solo 3.000 soles. Esto es una señal de alerta grande sobre su liquidez inmediata. Si las cosas no cambian rápido, si no empiezan a cobrar mejor o si les cae un pago imprevisto, Nova podría tener problemas serios para pagar sus cuentas, aunque haya mostrado utilidad. En resumen, este análisis muestra de forma dramática por qué es fundamental mirar más allá de la última línea del estado de resultados y meterse a analizar el flujo de efectivo para tener la película completa de la salud financiera. Fascinante, la verdad. Hoy sí que desmenuzamos bien el estado de flujos de efectivo con el caso de Nova S.A. Vimos con números por qué una empresa con ganancias puede quedarse sin efectivo, cómo se arman los flujos con los dos métodos, el directo y el indirecto, y por qué este estado es tan vital para entender la dinámica financiera real de un negocio. Sí, si tuviéramos que resumir las ideas centrales, serían esas. Primero, utilidad no es lo mismo que caja, y a veces la diferencia es enorme. Segundo, el estado de flujos de efectivo es la herramienta que te dice cómo se genera y en qué se usa el dinero, separándolo en operación, inversión y financiamiento. Y tercero, aunque los dos métodos, directo e indirecto, llegan al mismo resultado final, te dan perspectivas distintas y complementarias de la operación. El directo te da el detalle de entradas y salidas brutas, y el indirecto te explica la conexión o la falta de conexión entre la utilidad y la caja. Queda clarísimo. Mirar solo la utilidad neta es como leer solo el final del libro sin entender toda la trama. Te puedes perder problemas de liquidez muy serios que están escondidos. Sin ninguna duda. Y bueno, para cerrar, quizás una reflexión que puede quedar dando vueltas. Ahora que entendemos mejor cómo decisiones que parecen del día a día, como a quién le das crédito,
cuánto inventario tienes, si compras o no una máquina nueva, pegan directamente en la caja disponible. ¿Cómo podría cambiar la estrategia o la gestión misma de una empresa si se le diera la misma importancia a generar flujo de efectivo que la que se le da, casi siempre, a generar utilidades? Es una pregunta clave, creo, para la sostenibilidad de cualquier negocio a largo plazo. Un excelente punto para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Hasta la próxima.